Tras 5 ediciones homenajeando a mitos del fantástico patrios y extranjeros, el ilustrador cordobés Raúl Cáceres homenajea en esta sexta entrega 5 películas dirigidas por uno de los cineastas más estimados y prolíficos de la historia del cine fantástico, Roger Corman. Roger William Corman nació el 5 de abril de 1926 en Detroit, Michigan. Tras pasar por la Marina estadounidense, estudió en las universidades de Stanford y posteriormente en la de Oxford en Gran Bretaña, estudiando ingeniería y lengua inglesa, respectivamente. En 1948 entró a trabajar en la Fox como mensajero, pero no tardó en empezar a revisar guiones. Insatisfecho con la falta de reconocimiento a sus arreglos al guión de El pistolero, Fiebre de sangre, de 1950, abandonó la Fox para producir por su cuenta El monstruo del océano, en 1954, y en 1955 su debut directorial, el western Cinco pistolas. Es en ese momento, y gracias a un acuerdo con la recién fundada American International Pictures, que le permite recuperar el dinero invertido en una película para rodar inmediatamente la siguiente, cuando Corman se convierte en una máquina viviente de hacer películas. Su método es sencillo: bajo coste, rodaje rápido y empezar con la siguiente película, a veces rodando varias películas a la vez. Esto hace que la carrera de Corman sea dilatadísima, con más de 50 películas dirigidas y al menos 360 como productor, siendo la cifra aún mayor si contamos colaboraciones sin crédito oficial. Entre todas las películas que dirigió o produjo, destacan su ciclo de adaptaciones de la obra del escritor Edgar Allan Poe a lo largo de los años 60, a menudo con Vincent Price en el papel principal. La controvertida The Intruder, en 1962, un drama sobre la segregación racial con William Shatner, o The Wild Angels, la primera película de moteros, con Peter Fonda en 1966. Por no hablar de todos los tipos de exploitation habidos o por haber, y de inclasificables como Death Race 2000, Los Siete Magníficos del Espacio o La Galaxia del Terror. Corman dejó de dirigir películas a principios de los 70, pero su trabajo como productor ha continuado hasta nuestros días. Y es que la influencia de Roger Corman es muy extensa. Nombres imprescindibles del cine moderno como Jack Nicholson, Ron Howard, Francis Ford Coppola, James Cameron o Martin Scorsese, por decir solo unos pocos, tuvieron algunas de sus primeras oportunidades en producciones de Corman, lo que simpáticamente se conoce como la escuela de cine de Roger Corman. Roger Corman recibió un Oscar honorífico a toda su carrera en 2009, y aún a su avanzada edad no se ha retirado oficialmente, habiendo estrenado Death Race 2050 en 2017. La primera lámina de este volumen de Horror Artworks corresponde al Ataque de los cangrejos gigantes, una monster movie de 1957 protagonizada por Pamela Duncan y con Mel Wells, que repetiría con Corman en otras de sus películas, incluyendo La tienda de los horrores de 1960. En ella, un grupo de científicos acude a una isla del Pacífico en busca de otro grupo de científicos que habían desaparecido anteriormente. Tras comprobar que la isla se está desmoronando, no tardarán en ser acechados por una especie de cangrejos mutados por pruebas nucleares, capaces de usar las voces de sus víctimas como cebo. Película corta de poco más de una hora, ideada para ser proyectada en una sesión doble en autocines, recaudó $1 millón contando con un presupuesto de 70.000, siendo el mayor éxito comercial de Corman por aquel entonces. A destacar las escenas subacuáticas rodadas en un oceanario con animales reales, y el peculiar diseño de los monstruos cangrejo, típico de la época del terror atómico. La lámina de Rabulo muestra a Martha Hunter, la bióloga interpretada por Pamela Duncan, tratando de huir a nado a través de las profundidades marinas, de uno de los monstruos cangrejo gigantes, que trata de alcanzarla con sus enormes pinzas. En La no muerta,
The Undead, también de 1957, Quintus Radcliffe, un desaprensivo científico, engatusa a su antiguo profesor para enviar a Diana Love, una prostituta callejera, a revivir una vida pasada mediante hipnosis. La mente de Diana entra en contacto con Helene, una antepasada que está a punto de ser ejecutada por brujería en la Francia medieval, y la ayuda a eludir su destino, entrando en un enfrentamiento con las verdaderas brujas del lugar, y hasta con el mismísimo diablo. Como ya mencionábamos, Corman trabajaba rápido, y esta película se produjo tan solo un mes después del ataque de los cangrejos gigantes, repitiendo parte del elenco, incluyendo a Pamela Duncan, además de Alison Hayes, que al año siguiente protagonizaría el ataque de la mujer de 50 pies. El título de la película puede conducir a engaño, ya que más que sobre muertos vivientes, la película es una especie de cuento moral de ciencia ficción. De hecho, las únicas muertas vivientes que veremos serán durante un pequeño número de baile. Atentos a la breve aparición de un joven Dick Miller, habitual de Corman en el papel de leproso justo después. La lámina de Rabulo muestra a Diana en estado de trance en la parte inferior de la ilustración, mientras que la mayoría de la imagen es dominada por la joven bruja Livia, con su imp servidor a su lado y las bailarinas espectrales justo detrás. Detrás de ellos, el diablo ríe empuñando su tridente, rodeado de llamas, y al lado opuesto se encuentra la bruja anciana Meg Moth. Al fondo se encuentra el caballero Pendragón a caballo, mientras que en la esquina inferior derecha reposa la cabeza cortada del posadero Scrooge. Historias de terror, de 1962, es una antología de 3 segmentos basados en historias del escritor bostoniano Edgar Allan Poe, protagonizados los 3 por el mítico Vincent Price. En particular se trata de Morella, El gato negro y los hechos del caso del señor Valdemar. Roger Corman dirigiría unas 8 películas basadas en la obra de Poe, habitualmente con Richard Matheson, el autor de Soy Leyenda, entre otras, como guionista, y con Vincent Price en el papel principal. A menudo estas adaptaciones añadían alguna trama extra para generar conflicto, o bien eran combinadas con otros relatos de Poe para extender su duración. Así pues, la Morella fílmica cambia la devoción del padre a su hija por el rencor de éste a causa de la muerte en el parto de la titular Morella, aún tendida en su lecho de muerte. El gato negro, con la intervención de Peter Lorre, es combinada con la historia de El barril de amontillado, aprovechando la similitud del cadáver emparedado. Y los hechos del caso del señor Valdemar convierten al narrador original en el villano de la historia, chantajeando a la esposa de Ernest Valdemar con mantener a su esposo en un estado hipnótico de no muerte, a menos que ésta se case con él. La lámina de Rabulo muestra el cadáver de Morella en la esquina superior izquierda, y a su forma reanimada en la conclusión de la historia en el centro. La mansión que fue su hogar aparece al fondo. La cabeza cortada de Peter Lorre durante la alucinación del gato negro vuela sobre el propio gato, que emerge de la pared, chillando tal como en el clímax de la historia. Por último, y ocupando la mitad inferior de la imagen, el cuerpo putrefacto del señor Valdemar se dispone a justiciar a su carcelero en la no muerte, el Dr. Carmichael. El hombre con rayos X en los ojos, de 1963, simplemente X en original en inglés, cuenta la historia del Dr. James Xavier, interpretado por Ray Milland, un médico que descubre un compuesto que permite extender la visión más allá del espectro de luz visible. Tras probar la fórmula sobre sí mismo repetidamente, no tarda en perder el control sobre su propio experimento, lo cual le lleva a una huida hacia su autodestrucción. En un punto temprano de la producción, se planteó que el protagonista fuese un músico adicto a las drogas que expanden su visión, pero se decidió retornar a un planteamiento científico, dejando Corman su exploración sobre el mundo de las drogas para la The Trip de 1967. Aún a día de hoy, El hombre con rayos X en los ojos es recordada por su impactante final. A mencionar también una breve aparición de Dick Miller de nuevo y la del cómico Don Rickles como el feriante Crane. La lámina de Rabulo muestra en su mitad inferior un retrato de Ray Milland, caracterizado como el Dr. Xavier al final de la película.
Por encima de él su única aliada, la Dra. Fairfax, tal como la ve en las distintas fases de su visión, desde la normalidad, la desnudez que en un principio le divierte, hasta los huesos, y más allá, incapaz de ver otra cosa, las profundidades del universo que hubiera preferido no ver. Por último, La Máscara de la Muerte Roja, en 1964, es, de nuevo, una adaptación del relato homónimo de Edgar Allan Poe. De nuevo con Vincent Price en el papel principal, la película explica la historia, bastante cercana al original, del despótico príncipe Próspero, un tirano que se recluye con su corte en su castillo a festejar, mientras deja al pueblo a la merced de la Muerte Roja, una plaga que hace sudar sangre a quien la padece hasta morir. A la trama original se le añade el rapto de la joven Francesca, a la que su padre y su prometido tratarán de rescatar, así como elementos de satanismo y, aprovechando el escenario medieval, la práctica totalidad de Hop Frog, otro relato de Poe sobre un enano bufón que ejecuta su venganza sobre los nobles que abusan de él. La lámina de Rabulo muestra en un primer término a la personificación de la Muerte Roja, alcanzando al príncipe Próspero. Justo detrás, Hop Frog ejecuta su venganza prendiéndole fuego al disfraz eximio de Alfredo ante la mirada de Francesca y la pequeña Esmeralda. Detrás de todos ellos, la corte de Próspero, ya contagiada de la Muerte Roja, baila la danza de la muerte en el gran salón. Podéis adquirir la sexta entrega de Horror Artworks, así como ediciones anteriores dedicadas a otros mitos del cine fantástico y otros trabajos de Raúl Cáceres, desde su página web y la tienda online de Fast Teasers. Gracias y hasta pronto.